Es una alegría en las primeras horas del sábado hablar de un tema apasionante que es el tema de la predicación. Voy a empezar contándoles una pequeña historia. Cuando yo era un joven estudiante de teología, tuve un grande profesor de predicación. Y él un día me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Me dijo: Alejandro, los predicadores no tenemos la libertad de ir al púlpito para predicar lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que creemos. Nuestras convicciones personales, nuestras ideas particulares se quedan en la casa. Nuestro deber como predicadores es ir al púlpito y predicar la palabra de Dios. Y me dijo algo serio. Nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios, somos siervos a servicio de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro primer deber como predicadores al llegar al púlpito es abrir la palabra de Dios, porque en el momento de la predicación nosotros somos la voz de Dios hablando al pueblo. Cuidado, querido, nosotros no somos dioses, los predicadores, ni semidioses. Nosotros los predicadores somos pobres seres humanos, herramientas que Dios escogió para hablar a su pueblo, pero para hablar a su pueblo a través de la palabra escrita que es la Sagrada Escritura. El predicador es apenas un instrumento en las manos de Dios para abrir la Biblia y exponer las ideas divinas. El predicador nunca puede ir al púlpito para predicar lo que él piensa, lo que él imagina, lo que él quiere. El predicador tiene que predicar lo que la palabra de Dios dice. Y este es un tremendo desafío. Mucha gente me pregunta: pastor, si usted pudiera decirme cuál es uno de los secretos de su éxito en la predicación. Y yo simplemente les leo un texto bíblico que se los voy a leer en este momento. Dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo este texto sería motivo para hablar una hora, que es el tiempo que tengo para presentar este seminario. Solo este texto. La palabra de Dios es viva y eficaz. No dice el predicador es vivo y eficaz, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres llegar al corazón de la persona más incrédula o más preconceptuosa, lo que tienes que hacer es predicar la palabra de Dios, abrir el texto y exponer las ideas divinas. Es por eso que en los últimos años, cuando me levanto para predicar, coloco en la pantalla al frente de todos el texto bíblico del cual voy a predicar, para que los hermanos y el público vean que no voy a hablar lo que yo creo, no voy a hablar mis ideas, voy a leer el texto bíblico y voy a ir exponiendo paso a paso el texto bíblico. Por eso cuando se habla de predicación, se habla de principalmente o básicamente de dos tipos de predicación. La predicación temática
y la predicación textual. Ahora, voy a ser bien práctico, no voy a detener mucho, ¿no? Detenerme mucho en la teoría. ¿Qué es la predicación temática? El nombre temática viene de la palabra tema, o sea, la predicación temática nace con el tema. ¿Qué quiere decir eso? El predicador, vamos a decir que va a predicar el sábado y está nervioso y se arrodilla, le pide a Dios, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y ahí un día sentado en la sala sigue preguntándose, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y vamos a decir que él decide que va a predicar sobre la vestimenta de los cristianos, que es un buen tema y que debe ser predicado. Entonces él decide, voy a predicar un tema que hable de cómo se deben vestir los cristianos. Solo que el sermón no nace en el texto, él comienza a raciocinar solito. A ver, ¿qué voy a decir? Voy a decir que los cristianos tienen que vestirse honestamente, con cordura, con sensatez, que debe ser una ropa decente y esto y aquello. Entonces, él comienza a elaborar las ideas del sermón en su cabeza. Una vez que ya tiene el sermón, ya sabe lo que va a decir, entonces va a la Biblia a buscar un texto, dos, tres textos que apoyen lo que él quiere decir. Por eso este tipo de predicación le llaman la predicación temática. Nace en un tema, en realidad nace en la cabeza del predicador, nace en el corazón del predicador, no nace en la palabra de Dios. El otro tipo de predicación es la predicación expositiva. Tiene muchos nombres teóricos. Expositiva, le puedes decir predicación textual, predicación bíblica, no interesa el nombre. Y como hay muchas divisiones, pero yo no me preocupo con eso. ¿Qué es la predicación textual? El predicador no se sienta en la sala pensando qué voy a predicar ahora, qué voy a predicar. Lo que hace es abre la Biblia, busca un texto bíblico y decide predicar sobre lo que Dios dice en ese texto bíblico. Entonces, al analizar el texto, mis ideas salen, porque ahora las ideas van a brotar de la palabra de Dios. Y cuando yo me levante en el púlpito para predicar, no voy a ser yo Bullón predicando las ideas que Bullón quiere. Voy a ser yo instrumento, herramienta en las manos de Dios, predicando lo que Dios quiere que su pueblo escuche. ¿Y por qué digo eso? Porque las ideas van a salir del texto bíblico, no van a salir de mi cabeza. Te voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a buscar aquí un texto, estoy buscando un texto bíblico, déjenme ver. Colosenses 3:12. Vamos a decir que yo estoy predicando la predicación temática. Decido predicar sobre la ropa, sobre la manera de vestirse. Entonces voy a la concordancia y busco el verbo vestir, vestir. Encuentro el texto de Colosenses 3:12 y leo y dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces voy y predico, hermanos, aquí está lo que la palabra de Dios dice. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y entonces pregunto todavía, hermanos, ¿y cómo se visten los escogidos de Dios? Pues no usan falda corta, no usan pantalón apretado, no usan esto, no usan aquello, nunca, no usan lo otro. ¿Quién escribió este texto? Pablo. ¿A quién? A los colosenses. Y yo bromeando digo, menos mal que Pablo está muerto, porque si Pablo estuviera vivo, escuchándote predicar un sermón sobre la ropa, usando este versículo, el pobre se volvería a morir de disgusto, porque cuando él escribió Colosenses 3:12, él no estaba pensando en ropa, él estaba pensando en el carácter del cristiano. Vamos a leer el texto de nuevo. Vestidos pues como escogidos de Dios, pero no está hablando de la ropa,
Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos, como amados, ¿y vestidos de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No está hablando de ropa, no está hablando de blusa, está hablando de pantalón, está hablando del carácter del cristiano. Y te pruebo, dice que el cristiano debe vestirse de entrañable misericordia. Entonces ve mañana o el domingo a Ross, Dress for Less, la tienda de los hispanos. Vete allá. Y dile a la señorita que vende, ¿podría venderme una entrañable misericordia de color azul? La chica te va a mirar y va a pensar que estás loco. Aquí no vendemos entrañable misericordia. O pídele entonces una benignidad. Usted tiene benignidad, o tiene humildad, o tiene mansedumbre. Pues se van a reír de ti, porque este texto no está hablando, entonces, este texto no está hablando de ropa, este texto está hablando del carácter. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al púlpito y porque leemos un versículo o dos o tres versículos, pensamos que estamos predicando una predicación bíblica, estamos equivocados. En realidad, muchas veces lo que estamos haciendo es predicar nuestras ideas, lo que nosotros queremos decir, y buscamos en la Biblia algunos versículos que apoyen lo que nosotros estamos queriendo decir. Eso no es predicación bíblica. Predicación bíblica es tomar el texto bíblico y preguntarse algunas cosas. En primer lugar, ¿quién escribió este texto? ¿Para quién escribió? ¿Cómo era la cultura, la costumbre de las personas en el tiempo en que el autor escribió? Entonces, cuando nosotros hacemos estas tres preguntas básicas, vamos a estar dentro del contexto del texto. Vamos a hacerle decir al texto lo que el texto verdaderamente quiere decir. Y cuando tú predicas la palabra de Dios, tu predicación va a ser tan poderosa, porque no, el poder no viene de ti, el poder viene de la palabra de Dios, porque es como un cuchillo que entra hasta la médula, al fondo del corazón, toca el corazón más incrédulo. Yo estaba un día predicando en una campaña evangelística durante una semana y el viernes me buscó una pareja, una chica adventista que estaba de novia con un muchacho incrédulo, ateo, que no quería saber nada de la iglesia. Y ella insistió tanto y el muchacho fue la primera noche. Pero el viernes, ya había pasado una semana, él me dijo, pastor, yo no vine la primera noche porque quería escuchar o porque quería aprender o porque yo creía en lo que usted predicaba. Yo en realidad vine con una libreta para anotar todos los errores que yo le podía encontrar a su predicación, porque toda mi vida he pensado que mi novia era ingenua al creer en lo que los pastores predican. Entonces yo dije, voy a anotar lo que él predica y después, cuando esté a solas con mi novia, yo voy a refutar sus argumentos uno por uno. Fui. La primera noche usted abrió el texto, Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder. Y continuó predicando agarró el texto y cada palabra, usted comentaba cada palabra, lo que significa poder, dinamita, el poder para abrir las imposibilidades de la vida, el poder para sacar los obstáculos del camino. Y ese es el Evangelio, el Evangelio poderoso. Pero para eso tienes que creer, porque si tú no crees, no te ayuda. Y pastor, de repente yo estaba con la libreta ahí al comienzo, listo para anotar, y de repente me olvidé de la libreta, me olvidé del lapicero, y usted en su predicación
agarraba el texto y lo aplicaba a mi vida, porque yo era ese pobre incrédulo que no podía creer y por eso mi vida estaba destruida. Yo necesitaba de ese evangelio, de ese poder, de esa dinamita. Y pastor, cuando usted hizo un llamado al final del sermón, la primera noche, una de las primeras personas que se levantó y fue adelante fui yo. Me entregué al Señor Jesucristo y vine todas las noches. Y hoy le dije a mi novia, quisiera hablar con el pastor. Y ella me trajo aquí atrás para hablar con usted y contarle mi testimonio. Ahora, mis hermanos queridos, ese hombre no fue tocado en el fondo de su corazón por la elocuencia del predicador. Yo creo que lo que menos tengo es elocuencia. Lo que menos tengo es voz de predicador. Pero hay una cosa que aprendí desde joven. El poder no viene de la oratoria. El poder no viene de la elocuencia. El poder no viene de la presencia. El poder no viene del tono de la voz. Si tienes todo eso, gloria a Dios, pues son factores que te van a ayudar. Pero el poder no viene de nada de eso. El poder viene de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, la espada que penetra al corazón más endurecido. Yo estaba en otra ocasión predicando en San Pablo, en un estadio para 20,000 personas. Un año después me encontré con una persona que me contó su testimonio. Dice, yo estaba ebrio, había golpeado a mi esposa, me sentía infeliz, me sentía vacío, estaba atravesando la calle frente al estadio Ibirapuera y como se dirigía mucha gente al estadio, yo pregunté a alguien, ¿qué hay ahí? ¿Hay algún partido de fútbol, de vóley? Y alguien me dijo, no, no, hay un predicador que está predicando. Y ese sábado de noche yo no estaba haciendo nada, estaba andando medio ebrio, después de haber golpeado a mi esposa, me sentía infeliz, no sabía qué hacer, y siempre había tenido la curiosidad de qué es lo que esos predicadores hablan. Y ahora fue mi oportunidad, me metí al estadio, me senté en la galería allá atrás, arriba, y de repente usted comenzó a predicar, abrió la Biblia, contó la historia de Nicodemos, los conflictos de Nicodemo, como una noche en la oscuridad buscó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo, no, necesitas convertirte, porque lo que tienes en tu cabeza no te ayuda de nada, tienes que nacer de nuevo. Y ahí usted comenzó a retratar mi vida. Hoy día Nicodemos ya está muerto, pero tú estás vivo en este estadio. Usted dijo así, tú estás vivo, tú eres el Nicodemo moderno. La palabra de Dios dice que lo que tienes en tu cabeza no te ayuda mucho. Tú necesitas nacer de nuevo, necesitas entregarte al Señor Jesucristo. Y usted comenzó a describir mi vida de tal manera que yo dije, no, no, no. ¿Quién le ha contado mi vida a este hombre? No, no puede ser. Yo creo que este hombre tiene algún pacto con el diablo, es un adivino, un hechicero, cualquier cosa. Y decidí salir. Y ya cuando estaba saliendo, usted dijo lo siguiente. Tú te has encontrado esta noche con la palabra de Dios y tú nunca te vas a librar de la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a seguir, te va a perseguir y un día vas a tener que caer arrodillado aceptando al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si quieres puedes irte, puedes salir, puedes correr, pero un día vas a tener que aceptar a Jesucristo. Y pastor, ahí yo me apavoré y salí corriendo el estadio y dijo, no, ¿cómo este hombre sabe que yo estoy saliendo? Y fui corriendo, saliendo efectivamente unos 300 metros más allá, caí en la grama, me arrodillé y comencé a llorar porque yo necesitaba del Señor Jesucristo, yo necesitaba creer. Ahora yo te pregunto una cosa, la historia es larga y es bonita, pero ¿quién tocó el corazón de ese hombre? Yo no, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero querido, hasta aquí en realidad estoy predicando teoría. En los minutos que me restan, quiero hablarte de cómo puedes preparar un sermón sacado del texto bíblico. En primer lugar,
Si trabajas con la computadora, muy bien. Si trabajas en un papel con un lapicero, muy bien. Pero haz lo siguiente. Escoge el texto sobre el cual vas a predicar. Y te digo una cosa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo, cada versículo te puede dar un sermón. Yo acabo de escribir una especie de comentario bíblico homilético. Hay diferencia entre el comentario bíblico exegético, donde se hace un análisis teológico del texto, y un comentario bíblico homilético, donde se extrae del texto bíblico las ideas que podrían ser aplicadas a la vida diaria, o sea, ideas para preparar un sermón. Y yo acabo de escribir un comentario bíblico de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Naturalmente no pude escribir versículo por versículo, porque no me daría la vida que tengo, que me resta, no me daría para terminar. Pero escogí de cada capítulo de la Biblia un versículo. De Génesis 1, 1, de Génesis 2, 1, de Génesis 3, hasta Apocalipsis. Y este año, dentro de algunos meses, va a ser lanzado ese comentario en la casa editora de Argentina, en Buenos Aires, la casa editora sudamericana. Entonces, yo te digo, la Biblia es una fuente inagotable de sermones. ¿Qué debes hacer? Tomas el texto bíblico. Una vez que tomaste el texto bíblico, lees una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, trata de entender lo que el texto bíblico está diciendo. Y en primer lugar, para eso, hazte las tres preguntas. ¿Quién escribió este texto? ¿Para quién escribió este texto? ¿Por qué escribió el texto? ¿Y cómo era la cultura, las circunstancias en el tiempo en que se escribió este texto? Porque te digo una cosa, la Biblia no fue escrita para nosotros hoy. La Biblia en primer lugar fue escrita para la gente que vivía en el tiempo en que los escritores bíblicos vivían. Claro que sus enseñanzas se aplican a los seres humanos de toda la historia, de todo el mundo, de todos los tiempos. Y se aplica también a nosotros. Pero en primer lugar, si tú quieres entender lo que realmente lo que el texto está diciendo, tienes que tomar el texto, leer una vez, leer dos veces, leer tres veces, hacerte la pregunta, ¿quién escribió? ¿Para quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Cómo era la cultura de la gente en el tiempo que escribió? Una vez que has anotado eso en el papel, ya has dado el primer paso para preparar tu sermón, y tu sermón va a salir del texto bíblico, no de tu cabeza, no de lo que tú imaginas, no va a salir de un artículo que has leído, va a salir del texto bíblico. Ahora, una vez que has hecho eso, comienza a anotar en el papel todas las ideas homiléticas que le encuentres al texto. ¿Qué son ideas homiléticas? Las ideas que pueden aplicarse a un sermón. Entonces escribe una idea, dos ideas, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es lo que yo hago. A veces un texto me da 20 ideas homiléticas. Después te voy a decir lo que yo hago. Una vez que he hecho ese análisis, yo voy al espíritu de profecía. Porque tú sabes que Elena de White comenta la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Primero, patriarcas y profetas. Después, profetas y reyes. Después tienes el deseado de todas las gentes, tienes el discurso maestro de Jesucristo, en fin, parábolas de Jesús. Después tú tienes el libro de Hechos de los Apóstoles y después el conflicto de los siglos. O sea, toda la Biblia está comentada por Elena de White. Entonces, si tú estás predicando un sermón del tiempo de Moisés, ve a patriarcas y profetas, lee la parte que se aplica al texto que tú estás escogiendo, y cuando leas a ella, vas a ver que ella te da tres, cuatro ideas homiléticas más, y anota en el papel. Ahora ya tienes 25 ideas, porque 20 salieron de ti, y tienes cuatro o cinco más que ella te da. Ahora, el siguiente paso es buscar un comentario bíblico. Tienes que trabajar con un comentario bíblico. El comentario bíblico adventista
es un comentario bíblico teológico, expositivo. Te ayuda a ubicarte en el tiempo, te explica lo que significa esta palabra, pero no tiene muchas ideas homiléticas. Entonces, busca comentaristas, pero ahí hay un asunto muy delicado. Mira, infelizmente yo no conozco un comentario bíblico homilético adventista, no conozco. Hay buenos comentarios bíblicos evangélicos, de autores evangélicos. Tienes que tener mucho cuidado, porque junto con el trigo tú puedes encontrar paja y tienes que saber separar la paja del trigo. Pero leer un comentario bíblico homilético de cualquier autor te va a arrojar dos, tres ideas más. O sea, ya tú tenías 20 que tú colocaste. Leíste el Espíritu de Profecía, 4 o 5 más. Leíste un comentario, ya tienes cuatro más. Ya tienes 30 ideas homiléticas. Ahora viene un problema. Tú sabes que en un sermón no puedes predicar más de 3 ideas homiléticas, 4 como máximo. No puedes predicar las 30 ideas homiléticas, porque si predicas las 30 ideas, pues la gente va a entrar sin saber lo que querías predicar y va a salir sin saber lo que has predicado. Entonces, tú tienes que escoger máximo 4 ideas homiléticas. Por eso, de esas 30 que tienes, tú vas a escoger 4. Es por eso que yo muchas veces de un mismo texto puedo predicar 3, 4, 5 sermones sin repetir la misma cosa. ¿Por qué? Porque tengo 30 ideas y en 30 ideas me da por lo menos para 5 o 6 sermones. ¿Tú te das cuenta? Entonces, una vez que has escogido tus ideas, ahora vas a buscar un comentario bíblico exegético. Y ahí te recomiendo el comentario bíblico adventista. Porque cuando tú lees un comentario bíblico exegético, muchas veces vas a encontrar que tú habías encontrado una bonita idea homilética, pero que no tiene base exegética. Quiere decir, era una bonita idea que podía predicarse en el sermón, pero sin fundamento teológico. Pero tú tienes que tener base teológica. Por más bonita que la idea te parezca, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo escuché una vez a un director de colportaje que quería reunir hermanos que se alistasen en el grupo de los colportores y él usó este texto bíblico. Miren, si quieres entrar al reino de los cielos, vende. Y él comenzó a decir eso. El joven rico tenía que vender todo lo que tenía. Pero tú, si quieres entrar al reino de los cielos, vende revistas, vende libros, vende. La idea es bonita, pero el texto no está hablando de eso. Entonces tienes que tener cuidado de que por presentar una idea bonita, ¿ah? te, te, te quites el fundamento bíblico que te da autoridad para la predicación. No puedes imaginar lo que tú piensas, ni puedes usar el texto a tu voluntad. Tú tienes que someterte al texto. Por eso mi viejo profesor decía que nosotros somos esclavos de la palabra de Dios. Nosotros somos herramientas al servicio de la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermano querido, no creas que ya el próximo sábado vas a estar predicando un sermón bíblico, porque este asunto es como cualquier cosa en la vida, se aprende y se aprende con la práctica y se aprende cometiendo errores y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. Yo, mira, cuando yo eh, reviso mis sermones de cuando yo tenía 21, 22 años, hoy día los leo, me da vergüenza. Y me pregunto, pero ¿cómo prediqué todo esto? Pero es que yo estaba aprendiendo. Hoy día todavía sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo hasta morir, porque la predicación es un permanente aprendizaje. No hay un predicador que pueda llegar a un punto de decir,
bueno, yo ya sé todo, ya conozco todo. No, 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 no existe eso. Los predicadores somos alumnos permanentes del maestro y estamos siempre aprendiendo. Pero aprender a predicar la palabra de Dios no es tarea fácil. Pero inténtalo. Para el próximo sermón que vas a predicar, busca un texto de la Biblia. Busca el versículo que más te toque el corazón. Y entonces haz eso. Analiza, piensa, anota en el papel las ideas homiléticas, busca el espíritu de profecía, busca los comentarios. Después, una vez que ya tienes las ideas, busca una ilustración de la vida real y ya está. Tu sermón va a salir de la palabra de Dios y la palabra de Dios es como la espada de dos filos que penetra hasta los corazones más endurecidos. Bueno, querido, yo te voy a dar la oportunidad a que hagas preguntas. Si alguien quiere, no sé quién está coordinando el programa todo, pero si alguien quiere preguntar en relación al tema de predicación de la palabra de Dios, porque si ustedes hacen preguntas que salgan del tema, vamos a desaprovechar el tiempo. Tienen que ser preguntas que estén dentro del tema predicación bíblica, predicación de la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Pastor Bullón. Gracias, queridos hermanos. Pueden colocar sus preguntas en el chat y ya tenemos una, Pastor. ¿Qué significa exegético? Ya. Muy bien. Que no estoy hablando para pastores, estoy hablando para hermanos de la iglesia, ¿no? La palabra exegético viene de la palabra exégesis, que quiere decir análisis, investigación, estudio. O sea, un estudio exegético del texto tiene que ver con el tiempo en que fue escrito el texto, con el origen de las palabras, si son hebreas o griegas. Es un tema, una rama del estudio de la teología para preparar sermones. La palabra homilética, homilético tiene que ver con homilía, con la predicación. Entonces, cuando tú tomes el texto, haces un estudio profundo del texto, exegético, y para eso tienes que recurrir a los comentarios, porque tal vez como tú no has estudiado teología, no tienes el conocimiento suficiente para tú solito hacer el estudio exegético. Vas a los comentaristas, el comentario bíblico adventista es extraordinario, la Biblia de Andrews es extraordinaria, pero después saca las ideas homiléticas y que son las ideas que vas a presentar. Porque si tú te levantas en el púlpito para hacer un sermón exegético, todo el mundo se va a dormir, a nadie le va a interesar, porque tú tienes que aplicar el texto bíblico a la vida de la persona hoy, a las luchas de las personas hoy. Por ejemplo, si tú predicas el milagro del Señor Jesucristo en el mar, cuando los discípulos estaban pensando que iban a morir, que ya estaban desesperados, el agua entrando, el viento, la oscuridad, la tormenta, y de repente Jesús aparece y les dice, soy yo, no tengan miedo. Una idea homilética bonita de ese texto es que el miedo te arruina la vida. El miedo te incapacita, te lleva a la desesperación y muchas veces hasta el suicidio. Por eso Jesucristo cuando llegó lo primero que hizo fue sacarle el miedo del corazón. Yo soy, no tengan miedo. Y entonces ahí viene, ahora agarras el texto y lo traes para nuestros días. ¿Estás desesperado porque estás sin empleo? El hecho de estar sin empleo en este momento es como una ola que viene y que te va a cubrir. Tú sientes que no hay solución para tu problema. Estás lleno de deudas, no tienes cómo pagar. Piensas que la noche está tan oscura que te vas a hundir. Pues espera porque Jesucristo va a aparecer en tu vida. ¿Estás viendo cómo está la idea homilética, que es la aplicación del texto bíblico a la vida, a la diaria de la persona? Excelente, excelente, Pastor. Tengo varias preguntas acá, Pastor. Una de ellas dice, ¿cuánto tiempo debe durar la exposición de un sermón, Pastor? Yo creo que un sermón no debe durar más de 45 minutos. Y te digo por qué. Porque la mente de las personas hoy día no es la mente de las personas 20, 30 años atrás. Hoy día, con estas famosas redes sociales,
donde hay tips de 30 segundos, de un minuto, de 15 segundos, de 20 segundos, la mente humana se ha vuelto una mente gitana. Y cuando tú estás hablando más de 40, 45 minutos, la gente se te duerme, porque la gente durante la semana está siendo bombardeada por mensajes cortos. Ahora, no vas a ir y predicar un minuto ni 5 minutos, pero haz tu mensaje interesante, saca las ideas bíblicas, aplícalas a la vida diaria y eso le va a interesar a las personas, pero así y todo, más de 40, 45 minutos, yo creo que no debe durar un sermón. Muy bien, pastor, una pregunta más. Dice, antes de predicar me dan nervios y todo se me olvida. ¿Qué me aconseja hacer, pastor Bullón? Muy bien, es bueno que te dé nervios, es bueno que te dé un poquito de temor. ¿Sabes por qué? Porque eso significa responsabilidad. Yo tengo miedo del predicador que va a predicar, oh, confiado en él, porque ahí, pues, ¿qué lugar para el Espíritu Santo? Si a tú solito crees que puedes. Pero cuando estás medio nervioso, es ahí que tú estás clamando por el Espíritu de Dios. Señor, mira, yo no puedo, pero tú puedes. Entonces, por favor, ayúdame. Y entonces, si se te olvida, si tú predicas el texto bíblico, mientras tengas el texto bíblico abierto, ahí están las ideas. No tienes que preocuparte porque salen las ideas del texto. Vamos a pensar en Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos verbos hay en el texto? Estoy haciendo el análisis. Amar, Dios amó. ¿Cuál es el siguiente texto? El verbo, dar. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el siguiente texto? Creer. Solo le vale lo que Dios hizo al que cree. ¿Y cuál es el siguiente verbo? Si no crees, te vas a perder. Ya solo con esos 4 verbos, ya tú vas trabajando en las ideas. Dios te amó. Ese es el primer pensamiento del texto. Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Segundo, Dios te ama no con palabras. Dios entregó a su Hijo. Dio todo lo que tenía por amor a ti. Ahora, eso que Dios te ama y que entregó a su Hijo no te sirve de nada a no ser que tú creas. Tienes que creer. Y para creer tienes que despojarte de tus ideas, tienes que rendirte al Señor Jesucristo. Tú te das cuenta cómo está saliendo el mensaje del texto. Entonces, si tú te levantas en el púlpito y te olvidaste, lee el texto, amar ya te recuerda inmediatamente. Ahí están los verbos, subrayalos con letra roja. No tengas miedo, porque la predicación, recuérdate, no es el hombre que habla, es Dios que habla a través del hombre. Y puede ser tartamudo, puede ser gago, puedes ser nervioso. Dios te va a usar en la predicación, pero ten seguridad de que estás predicando la palabra de Dios. Ven, ven, gloria a Dios. Pastor, esta pregunta es tremenda. ¿Es recomendable que en la invitación o en el llamado siempre invitemos a la persona a pasar delante? No, pues, bueno, eso no está dentro del tema, pero toda predicación tiene que terminar con un llamado. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis, Dios aparece llamando. Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando llega al Apocalipsis en el último capítulo, ¿qué dice? Y el Espíritu y la iglesia digan, ven. Y aquel que tiene sed, venga y beba. Llamado. Desde Génesis a Apocalipsis, llamado. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Volved a mí, yo me volveré a vosotros. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Venid a mí todos los que estáis trabajando. La Biblia es llamado. Entonces, todo sermón tiene que terminar con un llamado, pero no necesariamente un llamado al altar, que es lo que yo hago. Llamo a las personas para venir adelante, para entregarse al Señor Jesucristo. Tú puedes hacer un llamado donde las personas muevan la cabeza y digan sí, o que levanten la mano, o que escriban su decisión en un papelito. Hay muchos tipos de llamado. El asunto es, el sermón no puede terminar diciendo, bueno, que Dios te bendiga, este es mi deseo y mi oración, chao. No, ahí no.
porque predicación es persuasión. Tú tienes que comprometer a la persona con el mensaje que ha salido de la palabra de Dios. Y para eso tienes que invitarlos, no necesariamente a que vengan adelante. Ahora tú me vas a preguntar, ¿y por qué usted pide que la gente vaya adelante? Porque estoy haciendo evangelismo. Y en el evangelismo no hay que tocar solo la cabeza del oyente, hay que tocar también el corazón y hay que involucrar el cuerpo para que su decisión sea completa. Y por eso yo los llamo al frente. Muy bien, pastor. Creo que tenemos tiempo para dos preguntitas más. Pastor Bullón, hay libros de sermones, manuscritos, bosquejos. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué directrices da usted sobre estos libros? ¿Podemos utilizarlo? Yo creo que sí, mira, Pablo dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Yo creo que de esos libros de sermones hay unas buenas ideas que te pueden ayudar. Tú tienes que aprender, el predicador, además de leer el texto bíblico y leer la Biblia y leer el Espíritu de Profecía, tiene que leer de todo, tiene que saber de todo. Tiene que ver cómo el país, el mundo está andando en estos momentos, la política mundial, la economía mundial. Porque si no, ¿cómo vas a aplicar el sermón a la vida diaria si no conoces la vida diaria? Entonces tienes que leer. Y esos libros de sermones tienen buenas ideas que te pueden ayudar, pero nada sustituye tu estudio personal de la Biblia y que el hecho que tú hagas personalmente tu sermón. Muy bien, muy bien. Última pregunta, pastor. ¿Temático o textual? Ventajas y desventajas, pastor, en el sermón temático. ¿Deberíamos utilizarlo? ¿No deberíamos utilizarlo? ¿Qué piensa usted? Yo, yo creo que el hermano que comienza a predicar, el laico que comienza a predicar, debería tal vez comenzar a predicar sermones temáticos porque son más fáciles de hacer. Pero vuelvo a repetir, el sermón temático no tiene la autoridad del sermón bíblico, del sermón textual, porque el sermón temático generalmente nace en la mente del predicador, mientras que el sermón bíblico nace en la palabra de Dios, y es de la palabra de Dios que viene la autoridad de la predicación. Yo no estoy contra el sermón temático, pero yo personalmente no, a años, a décadas que yo no predico un sermón temático, solo predico sermones extraídos de la Biblia. Bueno, amén, pastor. Unas últimas palabras de motivación para más de 400, casi 500 laicos tenemos acá en la plataforma, pastor, escuchando esta primera exposición sobre predicación. Una motivación para ellos, pastor. Bueno, mi querido hermano, yo quiero que recuerdes en primer lugar una cosa. Tú eres un ser humano débil, un ser humano humano, que Dios en su infinita misericordia te llama para el ministerio de la predicación. No porque eres bueno, no porque eres perfecto, no porque sabes mucho. Te llama en su infinita misericordia. Y si un día tú has experimentado lo que significa gracia en tu vida, si un día has probado lo que significa perdón en tu vida, si un día has llorado porque te has caído y te ha costado levantarte, entonces cuando tú prediques vas a predicar no solo de la palabra de Dios, sino también tu corazón, tu sentimiento, tu emoción va a ser colocado en el mensaje de la palabra de Dios. Y eso te da credibilidad y eso llega al corazón de las personas. Porque cuando las personas te escuchan predicar, piensan, quiere decir que si él un día necesitó perdón y hoy está predicando con poder, quiere decir que yo también puedo llegar. Quiere decir, eso anima. Y Dios te ha llamado para ese ministerio, el ministerio maravilloso, sagrado de la predicación. No trates de ser un predicador de éxito. No busques fama a través de la predicación. Eres herramienta y el maestro usa la herramienta como quiere. Cuando quiere, usa el alicate. Si no quiere, usa el martillo. Si no, usa el desarmador, usa el formón. Ahora, si usa el formón, el martillo se va a quedar triste. No. Entonces, si un día te llaman a predicar y después, faltando media hora, te dicen, mira hermano, ha llegado otra persona que va a predicar, tú no,
¿Y cuál es el problema? No dejes que el orgullo, el egoísmo personal interfiera tu comunión con Dios, porque en la medida que seas un hombre de Dios, serás un predicador extraordinario.